Buenas tardes, mi nombre es Melanie Saavedra y el día de hoy vamos a presentar mecánica de fluidos con mis compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Sáenz Paez. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Renta. La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos, gases y líquidos. Esta rama de la física tiene dos campos de estudio, la hidrostática que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo y la hidrodinámica que estudia los fluidos en movimiento. En el estudio de los fluidos es necesario considerar que, a diferencia de los sólidos que transmiten fuerzas, los fluidos también transmiten presiones. Veamos algunos conceptos básicos asociados a los fluidos para identificar estas diferencias. Densidad. Es una propiedad de la materia que indica el grado de compactación entre las moléculas que la conforman. Entre más unidos estén las moléculas de un cuerpo, mayor será el valor de su densidad. Esta propiedad, por lo tanto, relaciona la cantidad de materia del cuerpo, masa, con el espacio que ésta ocupa, volumen. Matemáticamente, esta relación se expresa como P igual a M sobre V, donde la P es la densidad, la M es la masa y V es el volumen. De acuerdo con esta expresión, en el Sistema Internacional de las Unidades, la densidad se expresa en kilogramos sobre metros cúbicos, aunque en algunos casos la densidad de los sólidos suele expresarse en gramos sobre centímetros cúbicos o en los líquidos gramos sobre mililitros. Presión. Se define como la magnitud física que indica la manera como se distribuye una fuerza sobre el área de contacto en la que es ejercida. Matemáticamente se expresa como P igual a F1 sobre A, donde P es la presión, F1 la fuerza perpendicular a la superficie, A el área de la superficie sobre la cual actúa la fuerza. De esta expresión se puede deducir que la presión varía directamente con la fuerza aplicada e inversamente con el área de aplicación. Es decir, que a mayor fuerza sobre un área, mayor es la presión, y a menor área de aplicación de una fuerza, mayor es la presión. Hacer predicciones. Primero, el bloque de dimensiones de 20 centímetros de largo, 15 centímetros de alto y 40 de ancho, con una masa de 4,5 kilogramos. Al ser colocado sobre una mesa, ¿sobre cuál de las caras ejerce mayor presión? Para hallar qué cara ejerce mayor presión, primero lo que tenemos que hacer es hallar el área de cada una de las caras. Y el área de un prisma rectangular es igual a área igual a base por altura. Entonces, la primera área sería A1 igual a base por altura, que sería A1 igual a 15 centímetros por 20 centímetros. Y esto da un total de 30 centímetros al cuadrado, que pasándolo a metros es 0,03 metros al cuadrado. Con la fórmula de la fuerza, que es igual a masa por gravedad, donde nos dicen que 4,5 kilogramos es la masa y que 9,8 es la gravedad. Entonces, fuerza es igual a 4,5 kilogramos por 9,8 y esto es igual a 44,1 newtons. Ahora, con la fórmula de la presión, que es igual a fuerza sobre área, con el área que hallamos de la primera cara y con la fuerza que hallamos, entonces sería presión igual a 44,1 dividido en 0,03 y esto nos da un total de 1470 pascales, que sería la primera presión de la primera cara. Ahora, para hallar la segunda área se hace lo mismo, área 2 igual a base por altura. En este caso, la base sería 20 centímetros y la altura 40 centímetros. Esto nos da un total de 80 centímetros al cuadrado. Para pasarlo a metros al cuadrado es 0,08 metros al cuadrado. Ahora, con la misma fuerza que nos dio antes, que nos daba 44,1 newtons, con la fórmula de la presión dividimos la fuerza en el área 2 que hallamos. Entonces quedaría presión es igual a 44,1 newtons dividido en 0,08 metros al cuadrado. Y esto nos da un total de presión es igual a 551,25 pascales. Para hallar la presión que ejerce la cara número 3, tenemos que hallar el área número 3, que es área 3 igual a 40 centímetros por 15 centímetros. Esto nos da un total de 600 centímetros al cuadrado, el cual pasándolo a metros al cuadrado es 0,06 metros al cuadrado. Como ya tenemos la fuerza, que fue la misma que utilizamos para hallar las presiones de las caras anteriores, entonces ahora podemos decir que la presión es igual a 44,1
newtons, que es la fuerza, dividido en 0,06 metros al cuadrado, que es el área de la tercera cara. Y esto nos dice que es un total de presión igual a 735 pascales, con lo que podemos concluir que la cara que ejerce más presión sobre la mesa es la cara número 1, que es 15 centímetros por 20 centímetros, lo cual nos da un total de 1470 pascales. Relación de la presión de un fluido con la profundidad. Cuando un objeto es sumergido al interior de un fluido, éste experimenta la presión, debido a las fuerzas que las moléculas del fluido ejercen sobre su superficie. Consideremos algunos aspectos acerca del comportamiento de las presiones de acuerdo a la profundidad. Las fuerzas que generan estas presiones actúan perpendicularmente a la superficie del objeto. Sobre los puntos de la superficie del objeto sumergidos a la misma profundidad soportan presiones iguales, dirigidas en todas las direcciones, es decir, que entre más profundo se encuentre un punto de la superficie del objeto, mayor será la magnitud de la presión que el fluido ejerce sobre esta. Esta presión, P, se conoce como presión hidrostática al interior de un fluido en reposo. Varía directamente con la profundidad H, la densidad P del fluido y la magnitud de la aceleración de la gravedad G. Matemáticamente se expresa como P igual a P, G y H. Formar una expresión algebraica adecuada. 1. Un pequeño vehículo submarino tiene una ventana circular de radio R. Si el material de cristal de la ventana puede soportar una presión máxima de P atmósferas, encuentra una expresión para determinar la profundidad máxima a la que se pueda sumergir el vehículo. Para determinar la profundidad máxima a la que se pueda sumergir el vehículo submarino con una ventana circular de radio R y que el material de cristal de la ventana pueda soportar una presión de P atmósferas, podemos utilizar la ecuación de presión hidrostática. La presión hidrostática en un fluido se calcula como P igual a densidad por gravedad por altura. En este caso, como la ventana es circular, la presión máxima se ejerce sobre el área de la ventana. El área de un círculo se calcula A igual a pi por R al cuadrado. Para que la ventana pueda soportar la presión máxima, la presión en el punto más profundo de la ventana debe ser igual a la presión máxima que puede soportar el material de cristal. Por lo tanto, la presión en el punto más profundo de la ventana es P igual a densidad por gravedad por altura. Igualando las dos ecuaciones de presión obtenemos densidad por gravedad por altura es igual a P. Despejando la profundidad de la altura obtenemos altura igual a presión sobre densidad por gravedad. Por lo tanto, la expresión para determinar la profundidad máxima a la que se puede sumergir el vehículo submarino es altura igual a presión sobre densidad por gravedad. Un globo de caucho se sumerge hasta una profundidad de 3 metros en un lago de agua dulce. Calcula el valor de la presión experimentada por el globo y compáralo con la presión que experimentaría si se sumergiera en el mar hasta la misma profundidad. Para calcular la presión experimentada por el globo sumergida en el lago de agua dulce, podemos utilizar la ecuación de la presión hidrostática. Es presión igual a densidad por gravedad por altura. En el caso del agua dulce, la densidad del agua es de aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico y la aceleración debido a la gravedad es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. La profundidad es de 3 metros. Sustituyendo estos valores en la ecuación obtenemos presión del lago igual densidad del agua, que serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que serían 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la profundidad, que serían 3 metros. Calculando esto, obtenemos que la presión experimentada por el globo sumergido en el lago de agua dulce es de 29.400 newtons. Para comprobar esto con la presión que experimentaría el globo si se sumergería en la misma altura, podemos utilizar la ecuación de la presión hidrostática. Sin embargo, en el caso del mar, la densidad del agua es ligeramente mayor,
aproximadamente a 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Sustituyendo este valor en la ecuación obtenemos presión del mar igual a 1025 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por los 3 metros. Calculando esto, obtenemos que la presión experimentada por el globo sumergido en el mar sería de 30.075 newtons. Por lo tanto, podemos ver que la presión experimentada por el globo sería ligeramente mayor en el mar que en el lago de agua dulce. Principio de Pascal. Este principio fue propuesto por el científico Blaise Pascal en el siglo XVII, quien descubrió que la presión en el interior de los fluidos en reposo no se comporta de la misma forma que en los sólidos. Este principio establece que si se aumenta la presión al interior de un fluido contenido en un recipiente, esta se transmite en todas las direcciones con la misma intensidad sobre cada punto del fluido y sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Generalizar un resultado. El principio de Pascal ha tenido aplicaciones en el diseño de máquinas hidráulicas, ya que permiten multiplicar la fuerza aplicada en su funcionamiento. En la figura se muestra un esquema de una prensa hidráulica que consiste de una cámara sellada con un fluido en su interior, cuyos extremos tienen forma cilíndrica de distinta área transversal. En cada extremo se coloca un pistón que se desplaza al ser aplicada la fuerza. A partir de la expresión matemática que relaciona la presión y el área y las implicaciones del principio de Pascal, demuestra que en esta máquina se cumple la relación fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. El principio de Pascal establece que cuando se aplica una presión en un fluido confinado, esta presión se transmite de manera uniforme en todas las direcciones. En el caso de un pistón, esto significa que la presión aplicada en un área se transmite a otra área de manera proporcional. La ecuación F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2 es una forma de expresar el principio de Pascal, donde F1 y F2 representan las fuerzas aplicadas en las áreas A1 y A2. Cuando se aplica una fuerza en el área A1, esta fuerza se transmite a través del fluido y se distribuye en el área A2. La relación entre las fuerzas y las áreas es inversamente proporcional, lo que significa que si el área A2 es mayor que el área A1, la fuerza 1 será menor que la fuerza 2 y viceversa. Esto se debe a que la presión es igual a la fuerza dividida por el área. Si la presión se mantiene constante, una mayor área resultará en una fuerza menor y una menor área resultará en una fuerza mayor. A partir de la expresión obtenida, demuestre que la máquina cumple con el principio de conservación de la energía. En la ecuación, F1 representa la fuerza aplicada en el área 1 y F2 representa la fuerza transmitida en área 2. La relación entre las fuerzas y áreas es constante, lo que significa que si aumenta las fuerzas aplicadas en un área, la fuerza transmitida en el área opuesta también aumentará proporcionalmente. Ahora, en cuanto a la relación con la energía en una máquina, debes tener en cuenta que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una máquina, la energía se puede transferir y transformar de diferentes formas, como es el caso de la transmisión de fuerza a través de un fluido. Cuando aplicas una fuerza en un área determinada, esa fuerza se transmite a través del fluido y se ejerce una fuerza en el área opuesta. Esta transmisión de fuerza puede ser utilizada para realizar trabajo en una máquina, lo que implica la transferencia de energía. Principio de Arquímedes. En el siglo III a.C., Arquímedes de Siracusa estableció que cuando un cuerpo es sumergido en un fluido, experimenta una fuerza de empuje que el fluido ejerce sobre él. Debido a esta fuerza, el peso del cuerpo varía. Si W es el peso del cuerpo y llamamos F a la fuerza de empuje que le ejerce el fluido, se puede determinar la magnitud del peso aparente WA que tiene el objeto en el interior del fluido mediante la expresión WA es igual a peso menos fuerza de empuje. A partir de este análisis, Arquímedes postuló el principio que indica que la magnitud de la fuerza de empuje es equivalente al peso del fluido desalojado por un cuerpo cuando es sumergido en él. La magnitud de la fuerza de empuje Fe se expresa como
Fuerza de empuje es igual a P por G por V, donde P es la densidad del líquido y V el volumen sumergido del objeto o del líquido desplazado por el objeto. Explicar fenómenos. A partir del principio de Arquímedes, explica cómo puede ocurrir cada uno de los fenómenos. Ascenso y descenso de un globo aerostático. El principio de Arquímedes establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Ascenso de un globo aerostático. Un globo aerostático se eleva en el aire debido a que el gas dentro del globo, como el helio o el hidrógeno, es menos denso que el aire que lo rodea. La fuerza ascendente que experimenta el globo se debe al principio de Arquímedes. El gas dentro del globo es más liviano que el aire circundante, por lo que el peso del aire desplazado por el globo es mayor que el peso del globo y su contenido, lo que resulta en un ascenso. Descenso de un globo aerostático. Cuando se desea que el globo descienda, se puede hacer mediante la liberación de gas del globo o permitiendo que se enfríe el gas dentro del globo, en el caso de los globos de aire caliente. Esto hace que el globo sea menos ligero que el aire circundante, lo que resulta en una fuerza neta hacia abajo, permitiendo que el globo descienda. En ambos casos, el principio de Arquímedes es fundamental. La diferencia en la densidad entre el gas dentro del globo y el aire circundante determina si el globo sube o baja, y el ausente de esta diferencia permite controlar el ascenso y descenso del globo aerostático. Desplazamiento de un submarino bajo el agua. El principio de Arquímedes explica el desplazamiento de un submarino bajo el agua de la siguiente manera. Primero, flotabilidad. Cuando un submarino se sumerge, el agua que se desplaza ejerce una fuerza hacia arriba sobre él. De acuerdo con el principio de Arquímedes, esta fuerza es igual al peso del agua desplazada por el submarino. Segundo, equilibrio de fuerzas. Para que el submarino se mantenga sumergido a una cierta profundidad, debe equilibrar esta fuerza hacia arriba con su peso y cualquier otra fuerza descendente, como la generada por sus motores o lastre. Control de la flotabilidad. Para ascender el submarino, puede ajustar su flotabilidad al llenar tanques de lastre con aire, lo que reduce su densidad y aumenta la fuerza hacia arriba, ejercida por el agua desplazada. Para descender el submarino, puede llenar estos tanques con agua de mar, aumentando su densidad y permitiendo que el peso supere la fuerza de la flotación. En resumen, el principio de Arquímedes explica cómo un submarino puede desplazarse bajo el agua al controlar su flotabilidad y aprovechar las fuerzas que actúan sobre él en el medio acuático. Funcionamiento de un flotador. El principio de Arquímedes explica el funcionamiento de un flotador de la siguiente manera. Primero, flotabilidad. Un flotador, al sumergirse en un líquido, desplaza una cantidad de líquido igual a su volumen. Esta acción genera una fuerza hacia arriba, conocido como fuerza de flotación, que actúa sobre el flotador de acuerdo con el principio de Arquímedes. Equilibrio de fuerzas. Para que un objeto flote, la fuerza de flotación debe ser igual o mayor que su peso. El peso del objeto se debe a la fuerza de la gravedad que actúa sobre él, mientras que la fuerza de la flotación es el resultado del desplazamiento al desplazar el líquido. Funcionamiento del flotador. Un flotador flota en la superficie de un líquido porque la fuerza de flotación que experimenta es mayor que su peso. Esto se logra mediante el diseño del flotador, para que tenga una forma y densidad adecuadas. En resumen, el principio de Arquímedes explica que un flotador puede flotar en la superficie de un líquido debido a la fuerza de flotación, que es igual al peso del líquido desplazado por el flotador. Fluidos en movimiento. La rama de la física que estudia y explica el comportamiento de los fluidos en movimiento se conoce como hidrodinámica. El estudio de estos fluidos parte del concepto de flujo de un fluido, en el que se relacionan cada uno de los movimientos de las partículas que conforman el fluido. Estos movimientos son representados mediante tubos de fluidos que se forman a partir de las líneas de flujo generadas por las trayectorias de estas partículas. El volumen V de un fluido en movimiento que pasa por un tubo de fluido en un intervalo de tiempo t se conoce como caudal o gasto de fluido Q y se expresa como Q igual a V sobre T. En función de la velocidad del fluido V y el área transversal del tubo A, el caudal se puede expresar como Q igual a A por V. Si se considera que el caudal es constante a lo largo de una sección de un tubo con diferente área transversal como el de la figura,
se cumple que A1 por V1 es igual a A2 por V2, lo cual se conoce como ecuación de continuidad del fluido. Ecuación de Bernoulli. En los fluidos de flujo constante se cumple el principio de conservación de la energía. A partir de este hecho, el físico Daniel Bernoulli dedujo la ecuación que permite relacionar la presión, la velocidad y la densidad del fluido, la cual es presión 1 más 1 medio por la presión por la velocidad 1 al cuadrado, más la presión por la gravedad por la altura 1. Y esto es igual a presión más 1 medio por la presión por la velocidad 2 al cuadrado, más presión por gravedad por la altura 2, desde la que se infiere el hecho de que al aumentar la velocidad de un fluido la presión disminuye y viceversa.